Bendiciones a toda la familia en Cristo. Bendiciones a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos aquellos que gustan de la buena palabra, la palabra de Jesús. Bethesda Radio, trayendo mensajes de vida eterna de Jesús de Nazaret. Estamos listos para llevar la continuidad en el mensaje que está plasmado en Hechos, el libro bíblico Hechos del Espíritu Santo, narrado por los apóstoles y escrito por Lucas. En la entrega anterior nos metimos a esa aventura de Pablo llegando a Tesalónica, de donde tuvo que salir huyendo porque ya los estaban persiguiendo. Así que cuando inmediatamente los hermanos detectaron que había actividad hostil en contra de ellos en Tesalónica, ellos dijeron: vámonos, Pablo, vámonos de aquí. Dice Hechos 17 que buscaron en casa de Jasón, pero no los hallaron, y los hermanos rápidamente se los llevaron y se llevaron a Pablo y a sus compañeros para que se fueran de Tesalónica. Mientras que a Jasón y a sus compañeros que los habían llevado ante el tribunal, les retuvieron por fianza y después los soltaron. Porque en realidad no había mucho de qué acusarles. Solamente la acusación fue: estos hombres que han trastornado al mundo llegaron hasta acá y no los queremos en Tesalónica. Así que esos que estaban transformando al mundo eran los cristianos. Los cristianos que estaban llevando el mensaje de salvación, pero que atentaba contra el estatus de muchos de los judíos que estaban establecidos, que tenían su sinagoga y que estaban acarreando gente de las naciones a convertirlos al judaísmo. Llega ahora Pablo con sus compañeros para hablarles de Cristo y ahora lo ven como una amenaza. Y vamos a ver posteriormente cómo se desarrolla el acoso en contra de Pablo y de sus compañeros. Mientras, vamos a ponernos en la palabra para que seamos bendecidos hoy. A ustedes que nos escuchan, que nos ven, compartan, coméntenos de lo que estamos aprendiendo, preguntas o peticiones de oración, pónganos ahí en los comentarios y nosotros con gusto vamos a responder. Si nos tardamos un poquito, discúlpenos, a veces estamos muy ocupados, pero nos hacemos lugar para responder las inquietudes, las preguntas, bendecirlos en el nombre de Jesús por medio de la oración, por medio de la consejería, por medio de la palabra, para declararles a ustedes. En el nombre de Jesús, pongámonos en la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir la Biblia. Abre tu Biblia, que es el tema de hoy. Abre tu Biblia. Así nosotros, Señor, queremos abrir nuestra Biblia y buscar en ella tu palabra, tu voluntad, lo que tú tienes para nosotros. Hoy abrimos el capítulo 17 de Hechos y queremos ver cómo tu voluntad se llevó a cabo, Señor, allí con Pablo, con Silas, con Lucas, y que en el nombre de Jesús nosotros tengamos ese mismo espíritu evangelista, ese mismo espíritu que se desarrolle en nosotros para compartir nuestra fe. En el nombre glorioso de Jesús, hoy abrimos la Biblia en el nombre de Jesús. Abre tu Biblia. Y vamos a ver por qué lo decimos. Esa frase me ha caracterizado a mí. Cuando alguien pregunta, cuando alguien cuestiona, cuando alguien quiere saber con sinceridad lo que dice la palabra, yo les digo: abre tu Biblia. Especialmente cuando hay que responder a dudas o a cuestionamientos. Entonces, la narrativa es
Agarraron a Jasón, a sus compañeros, lo soltaron porque dieron su fianza, pero Pablo y Silas ya iban camino hacia otra localidad, camino a Berea. Capítulo 17 de Hechos, empieza la narrativa diciendo, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Recuerde que el método de Pablo siempre fue llegar primero a la sinagoga de los judíos, a buscar a sus paisanos, a los de su raza. Él quería la salvación para sus paisanos. Sin embargo, va a llegar el momento en que él va a decir, ya no más. Hasta aquí estaban llegando a la sinagoga de los judíos. Ahora iban hacia Berea. Berea, que viene del nombre Perea, como esa localidad de Judea, que se llamaba Perea. Esta Berea, que estaba en Europa, era una población importante, pero no se encontraba sobre un camino principal como otras ciudades que ya vimos que estaban en la Vía Ignacia, por ejemplo. Esta Berea no tenía un acceso de una carretera principal que comunicara con el Imperio Romano. Dice un dicho que todos los caminos llevaban a Roma, pero el camino hacia Berea no tenía esa conexión. Así que entonces, Berea, podemos ver allí de cómo ahora Berea va a recibir la palabra. Berea tiene una buena comunidad de judíos. Según Hechos, la costumbre en las sinagogas era dejar que hablaran los visitantes, como en toda buena iglesia, dejar que hablaran los visitantes. Y Pablo utilizaba su ciudadanía judía para encontrar una puerta abierta para introducir el evangelio en las sinagogas. Y como conocía las escrituras, podía desarrollarles con las profecías de qué manera apuntaban hacia Jesús. De otra manera, esos judíos no hubieran escuchado el mensaje, porque podemos ver que ellos no tenían tratos con los gentiles. Y con los pocos gentiles que tenían algún trato era porque querían convertirlos al judaísmo. Así que ellos no hubieran estado dispuestos para oír a un gentil hablar de Cristo. Pero Pablo, conociendo las escrituras y siendo él un judío, un fariseo de fariseos, podía llevar el mensaje para ellos. Entonces dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Allí, en esa, se tenía que, vamos a decirlo así, se tenían que coordinar con la sinagoga para poderlos dejarlos dar un mensaje. El permiso que les otorgaran iba a dictar de qué manera se iba a acomodar Pablo y Silas para dejar un mensaje profundo en la única oportunidad quizás que tendrían para dejar el mensaje. Así que entonces tendrían que aprovechar muy bien esa oportunidad. Los hermanos fueron precavidos al enviarlos de noche hacia Berea. Dícese que Berea era una provincia que estaba a unos 50 y tantos kilómetros de donde venían de Tesalónica, quizás un poco más. Pero Berea tenía una particularidad, y aquí la dice en esta narración de Hechos 17. Dice que entonces llegaron hasta Berea. Allí, habiendo llegado ellos, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos tenían una característica, los de Berea. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Lucas está aquí haciendo una diferencia entre los de Tesalónica
y los de Berea. ¿Por qué? Porque seguramente detectó él la diferencia de cómo los trataron, cómo los oyeron. Recordemos que en ese avanzar había gente que sí se interesaba. Dice de Tesalónica que había hombres devotos, mujeres nobles, que prestaban atención al Evangelio. Y ahora llegan a Berea. Y estos tenían la particular manera de ser más nobles que los de Tesalónica. Algunas versiones dicen que eran judíos más generosos en sus simpatías que los de Tesalónica. Así lo traduce. Eran más generosos en sus simpatías que los de Tesalónica. La Biblia Valera dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Nobleza y lo que otras traducciones dicen acerca de estos de Berea es que eran más generosos en sus simpatías. Estos escucharon con interés, dice. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero note la característica. Abre tu Biblia, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Seguramente Pablo llegó citando a los profetas, diciéndoles, miren, vengo a hablarles del Mesías. ¿Quién cumple el papel de Mesías? Isaías 53, el siervo sufriente. Entonces dice que muchos de estos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así, si eran ciertas. No iban a creer lo que alguien viniera y les dijera, nada más por creer. Entonces, de alguna manera, ellos tenían que comprobar con las Escrituras de qué manera era cierto lo que estaba diciendo Pablo, o si no fuera cierto, en tal caso. Les estaba yo diciendo de la distancia de Berea y Tesalónica. Son 95 kilómetros. 95 kilómetros. Poquito menos de 50 millas. Por eso la confusión. Aquí, ellos, los de Tesalónica, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Así, igual que en Tesalónica, había gente dispuesta que abría sus oídos y oían el mensaje y creían. Pero estos dice que eran de disposición más noble, pero comprobando con las Escrituras que esto fuera así. No iban a creer a pie juntillas, se dice, ¿verdad?, en la expresión. No iban a creer a la primera. Ellos tenían que comprobar con su propia Biblia, con las Escrituras, que realmente fuera así. Entonces, aquí hacemos un hincapié en la base escritural de la predicación de Pablo. Por lo que él les dijo, hizo que los de Berea se pusieran a escudriñar las Escrituras. Seguramente por la forma de presentar su mensaje, Pablo los inquietó, diciéndoles, lean a los profetas, vean acerca del Mesías. Y en esa inquietud, ellos dijeron, vamos a comprobar si esto es cierto. Los judíos estaban seguros de que Jesús no podía ser el Mesías. Había una razón en la misma ley de Moisés que hacía que ellos no creyeran que Jesús era el Mesías. Había que derribar ese argumento. ¿Por qué? Porque Jesús, según la ley, era un maldito. Porque él murió, a la vista de los judíos, murió empalado. Deuteronomio 21:23 decía que toda persona que moría colgado en un madero era un maldito. Sin embargo, Pablo les tenía que comprobar con las Escrituras, con pasajes como Isaías 53, 1 al 12, donde describe
una situación completamente encuadrada en cómo murió Jesús. Rechazado, golpeado, molido, masacrado. Y era la evidencia física de que él era el Mesías. Pero además había evidencia testimonial de las señales y prodigios que hizo Jesús para comprobar que era el Mesías. Dentro de la tradición judía había ciertos rasgos que tenía que llevar como distintivo el Mesías. Uno de ellos era levantar un muerto de 4 días. Otro de ellos era echar a un demonio sordo y mudo. Entonces, distintivos que debería de llevar el Mesías en su trayectoria. Tenía que curar el zarat, el toque de Dios, la lepra blanca, como esa lepra que le dio a Miriam. Y estas 3 señales tenían que seguir al Mesías, según la tradición judía. ¿Por qué tenía que ser así? En la creencia judía, el alma del difunto se retiraba al tercer día. O sea, durante 3 días aquí andaba el alma, pero al tercer día se retiraba. El Mesías tenía que resucitar a un muerto de 4 días para que ya no pudiera regresar el alma. Sería la señal de que era el Mesías, porque él podía hacerlo regresar, aunque el alma ya no estuviera aquí. Y acuérdense que Jesús levantó a Lázaro. 4 días, según lo que dijo su hermana. Dice, ya debe oler feo por la putrefacción. Entonces, a pesar de que Jesús murió como un maldito colgado en un madero, crucificado, porque no lo mataron a la usanza judía, lo mataron a la usanza romana en la crucifixión, pero algunos de estos interpretaban que era empalado. Entonces, las señales que Pablo presentaba en Isaías, por ejemplo, como el siervo sufriente, también tenían que ver con lo que había hecho Jesús. Echar a un demonio sordo y mudo. Y dicen que cuando echó a este demonio, Jesús preguntó, ¿por quién echan sus hijos a los demonios? Alguien mayor que Salomón está aquí y dijo, eso tiene que ver una conexión. Había un libro que se llamaba el libro de Salomón, el libro de los exorcismos de Salomón, que los judíos exorcistas utilizaban para echar fuera demonios. ¿Y cuál era su fórmula? Saber el nombre del demonio. O sea que el demonio tenía que decirles su nombre, como cuando Jesús le dijo al gadareno, y contestó, somos legión. Entonces, tenía que tener ellos la formulación de pedirle el nombre al demonio. Pero si el demonio era sordo, no los podía oír. Y si el demonio era mudo, no les podía decir. En la autoridad del Mesías, le dijo, ¡fuera! Entonces, ahí está la otra señal. Tenía que curar el zarat, la lepra blanca. Y dice que cuando se presenta el leproso, le dice, si tú quieres, yo seré limpio. Y dice que Jesús, extendiendo la mano, toca al leproso. Lo toca en su rostro. Estaba prohibido por la ley tocar a un leproso. Mucho más, en este caso, tener el contacto directo con él. Lo prohibía la ley. Pero en el caso de Jesús, él dijo, quiero, sé limpio. Y lo tocó y fue limpio. Él curó el zarat, la lepra blanca. La curó con este hombre. Así que las señales del Mesías, según los judíos, él las estaba cumpliendo también. Así que estos, siendo más nobles que los de Tesalónica,
creyeron. Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. No sé si Pablo citó estos argumentos que yo estoy citando. Ahorita se me vinieron a mí en mis recuerdos de la historia, se me estaban borrando algunas cosas, pero gloria a Dios porque todavía me acuerdo de las enseñanzas. Entonces, en la argumentación, dice que ellos dijeron, espérate Pablo, déjanos escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. Y en su investigación, en su manera de comprobación, abre tu Biblia, se han de haber dicho unos a otros, abre tu Biblia y vamos a ver. Comprobaron si las cosas eran así. Y al comprobarlo, muchos creyeron, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Estos deberes eran de disposición más noble que los de Tesalónica. Entonces, notamos que creyendo estos, aceptaron el mensaje. Seguramente empezó un discipulado allí. Pero dice el versículo 13, que aquellos que se quedaron en Tesalónica, que los echaron, que los iban persiguiendo, porque estos habían trastornado al mundo, aceptando que el poder del evangelio se estaba reflejando en su sociedad, y que ahora los que creían estaban siendo transformados. Han transformado al mundo, decían ellos. Estos se enteran de que ahora están en Berea. Dice el 17:13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, allá fueron allá y también alborotaron a las multitudes, como ya lo habían hecho en Tesalónica. Entonces, podemos ver allí la oposición, el odio venenoso y corrosivo de los judíos que se oponían a Pablo, no solo en Tesalónica, ahora iban persiguiéndolo hasta Berea. Dice Pablo en una narrativa a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 2:15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La expresión de Pablo de aquellos que tenían esta actitud de odio hacia el evangelio. Lo trágico del caso es que seguramente creían estar haciendo la voluntad de Dios al tratar de silenciar a Pablo. Vea esto. Seguramente creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús lo dijo bien claro. Llegará el momento en que los matarán creyendo estar haciendo la voluntad de Dios. El mismo Pablo, que ahora era silenciado, hizo lo mismo. Él dice que tomaba cartas de los sacerdotes para que lo dejaran entrar a donde fuera y poder traer amarrados a esos cristianos. Seguramente no era con un buen fin. Seguramente era para dañarlos, perjudicándolos. Dijo Jesús, hasta los matarán pensando hacer la voluntad de Dios. Es muy terrible cuando alguien identifica sus ideas, aunque sean de odio, con la voluntad de Dios. Y en vez de someterse a la voluntad de Dios, se someten a su propia voluntad, diciendo que es la voluntad de Dios. Bueno, Pablo ya había pasado por muchas cosas. Él mismo narra por todo lo que tuvo que pasar. Pablo ya había estado preso en Filipos, lo azotaron, lo golpearon, lo metieron al cepo. Pablo tuvo que huir de Tesalónica por la noche porque estaba en peligro de muerte. Ahora tiene que huir otra vez
pero ahora de Berea para salvar la vida. Quizás algunos de nosotros no hubiéramos aguantado tanto, hubiéramos dicho, no tiene caso, me van a matar, mejor dejo esto, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo que era un vaso útil, ese vaso me es útil para llevar mi mensaje hasta delante de reyes, llevar mi mensaje a las naciones. Pero Pablo sabía que eso tendría un costo muy caro para él. Jesús mismo ya se lo había dicho. Él estaba para muerte. Por eso Pablo decía, muerto estoy en Cristo. Él sabía bien que Jesús así lo tomó, así lo iba a llevar hasta las últimas consecuencias. Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, hizo mucho daño. Y por pura misericordia fue llamado por Jesús. Pero dentro de esa misericordia, algunos de sus actos iban a tener consecuencias. Dios nos perdona nuestros pecados, claro que sí. Pero muchas veces Él no quita las consecuencias de nuestros actos. Y esas consecuencias las tenemos que pagar. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la persona que se avienta del edificio. Una persona decide arrojarse de un edificio, pero cuando va cayendo se arrepiente y pide perdón. Señor, perdóname porque me estoy matando. Y el Señor lo perdona, pero ya viene en caída libre. Y así que la consecuencia de su falta va a ser esa. Se va a matar. Alcanzó perdón, si clamó por perdón, fue perdonado. Pero la consecuencia ya estaba en camino. Y muchas veces así ha pasado. Pablo tuvo las consecuencias de sus actos, quizás no a la magnitud como tenía que haberlos pagado, porque era vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pero ahora en la misericordia de Dios, él iba a pasar por algo, pero con la seguridad de la victoria en Cristo. Porque muerto en Cristo, pero siendo victorioso por lograr la vida eterna. Entonces dice que los de Tesalónica supieron que en Berea estaba Pablo predicando, fueron y alborotaron a las multitudes. Otra vez, estos hombres que han trastornado al mundo están aquí, enseñando cosas que son en contra hasta de la ley romana, porque presentan a otro rey que se llama Jesús de Nazaret. Dice el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí hay una separación. Entonces, ahí en Macedonia, en esa parte de Berea, entonces, son separados. Pablo, que se dedicaba al trabajo del evangelismo, son separados. Se queda Silas y Timoteo y se va Pablo. Dice el 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron, dice. Viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Ay, ay, ay. Después de estar en Berea entonces, donde los hombres eran más nobles, ellos tuvieron que salir corriendo también. Los hermanos llevaron a Pablo hacia el mar y se queda Timoteo y Silas. Entonces, Pablo pide que en cuanto puedan, vayan a alcanzarlo. Vayan a alcanzarlo. Se lo llevaron a Atenas, pero la orden era Timoteo y Silas, vengan lo más pronto que pudiesen. Entonces, llega a Atenas, la cuna de la filosofía griega. Atenas, el lugar, centro cultural de Grecia.
lugar marcado porque dicen que ahí nació la cultura del mundo. Ahí nació la democracia. Perdón. Allí nació la llamada filosofía griega, que incluía relatos fantásticos de el panteón de dioses, de esa narrativa de los griegos que se hizo famosa como la Ilíada, algunos otros escritos de Homero, de Platón, de muchos filósofos, que hizo famosa Atenas como la sede de los filósofos más renombrados de la historia humana. Sócrates, Platón, Aristóteles, otros filósofos importantes también enseñaron allí, como Epicuro, fundador de los epicúreos o epicureísmo, Zenón, quien fundó el estoicismo, y que en esa época estaban predominando esas dos corrientes filosóficas. Entonces, ya en Atenas, Pablo, dice el versículo 16, mientras los esperaba en Atenas, allí estaba Pablo esperándolos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando la mujer adivina, esa esclava que adivinaba, lo fue siguiendo, Pablo en su espíritu también se enardeció. Dice que varios días los estuvo siguiendo diciendo, estos son siervos de Dios, hasta que Pablo se voltea y echa fuera al demonio. Ahora Pablo en Atenas, su espíritu se enardece viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y aquí Pablo deja un ejemplo tremendo. Me encanta lo que hace Pablo. Entonces, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo? Altares diversos desparramados por Atenas. Cuenta la leyenda que había muchos, esto es un cerro, el Areópago, Atenas tenía su cúspide, donde había un lugar llamado el Areópago. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Seguramente vio la colina llena de diversos altares, por donde quiera. Pero Pablo, como siempre, llegó a la sinagoga. Esperaba que llegaran sus compañeros, pero dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que Pablo no desaprovechaba la oportunidad. No desaprovechaba ninguna oportunidad. Él platicaba tanto con los judíos que ya conocían la Torá, como con los gentiles que quisieran escucharle. Así que ya sea en la sinagoga o en la plaza, en el ágora, allí él iba y platicaba con los que concurrían. Entonces dice 17, 18 Hechos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí menciona por nombre las dos corrientes filosóficas del momento, epicúreos y estoicos. Ya vimos que Zenón fundó el estoicismo y Epicuro
fundó el epicureísmo. ¿En qué creían estos? ¿Cuál era su base y fundamento? Bueno, dicen ellos, este palabrero ignorante, ¿verdad? Le decían de Pablo, porque ellos pues eran los filósofos. Entonces, Atenas era la más famosa ciudad universitaria del mundo, la cuna de la filosofía. Allí acudían de todas partes buscadores de sabiduría. Era la ciudad de los muchos dioses. Allí había más dioses que en ningún otro lugar de Grecia. Dice que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Había más dioses que personas. En su gran plaza, el Ágora, la gente se reunía a hablar, que era lo que se hacía en Atenas, hablar. La gente estaba absorta siempre en encontrar palabras, sabiduría. Bueno, Pablo no tuvo dificultad en encontrar con quién hablar y con quién compartir el mensaje. Pronto, la comunidad filosófica se dio cuenta de que algo estaba pasando y entonces dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿En qué creían estos epicúreos y estos estoicos? Bueno, los epicúreos, ellos decían que todo sucedía por azar. Todo era azaroso. Que si existía un Dios, a Dios no le interesaban los hombres y no volteaba a verlos. Que los dioses estaban muy metidos en sus asuntos como para ver a los hombres. Los epicúreos decían que esta vida era lo único que había. Por lo tanto, había que darle gusto al cuerpo. Porque dice, comamos y bebamos, que mañana hemos de morir. Así dicen los epicúreos, que todo se acababa con la muerte y que había que sacarle jugo a la vida disfrutando lo más que se pudiera. Así que todos los placeres para ellos estaban a su alcance. Todos los placeres eran lícitos para ellos. Solamente que por su filosofía ellos evitaban el dolor. Así que no robaban, no porque fuera malo, sino para que no los sorprendieran y los metieran a la cárcel. Todo lo que tuviera que ver con el dolor, ellos lo evitaban, pero ellos buscaban el placer, darle rienda suelta al placer, porque esta vida se acababa. Ellos decían que los dioses vivían en un mundo separado y que no se preocupaban por este mundo, ni por su gente. Entonces, el principal foco de ellos era el placer, y decían que el ser humano estaba puesto aquí para eso, para el placer supremo. Y era lo que buscaban ellos. Por la otra parte estaban los estoicos que disputaban también con Pablo. Estos estoicos creían en el panteísmo, creían que todo es Dios. Todavía hay unas corrientes que andan así diciendo que Dios está en todo, ¿verdad? Dios está en una piedra, Dios está en un árbol, Dios está en una vaca, Dios... Bueno, estos estoicos creían que todo es Dios, que Dios es un espíritu de fuego que ha perdido su identidad en la materia y que está difuminado en todas las cosas. Entonces se le llama panteísmo. Ellos decían que lo que daba la vida a los humanos era una chispita del espíritu que moraba en ellos y que cuando morían volvían a Dios, originador de esa chispa de la vida. O sea, le andaban dando ahí al punto con el asunto de lo que dice Salomón también en Eclesiastés y en Proverbios. Creían ellos que todo lo que sucede es voluntad de Dios, todo. Y por tanto, no hay resentimiento en aceptar las cosas aunque no nos gusten.
filosofía estoica. El estoicismo es aguantar lo que venga porque es voluntad de Dios. Para ellos estaba la filosofía como la de los mayas, la de los ciclos, la de los bactums, la de el calendario que se vuelve cíclico y repetitivo. Que decían que cada cierto tiempo el mundo se desintegraba en una conflagración universal y empezaba otro ciclo de acontecimientos. Le llamaban el siglo. También esa palabra la usa Jesús al decir el fin del siglo. Ellos decían que se terminaba la era, volvía a regresarse, pero en una crisis mundial. Entonces dice, disputando con él, decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Dice que esta palabra, palabrero, tenía literalmente la base de recolector de semillas. Como el que va recogiendo semillas de diversas cosechas y junta su propio grano. Para ellos era un palabrero que había tomado de muchas filosofías y que ahora quería enseñarles algo nuevo. Eso es lo que significa esa expresión. ¿Qué querrá decir este palabrero, este recolector de semillas? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces presentaban a Pablo como un filósofo neófito que no tenía ideas propias, sino que presentaba los conceptos de diferentes filosofías para construir un sistema débil, endeble y superficial. Pero aún así, dice, lo invitan y le dicen, bueno, vente. A ver si es cierto, explícanos aquí en el Areópago. El Areópago, el lugar del encuentro, el lugar de la reunión, era un tipo tribunal, pero a la vez era el centro de la disertación. Era el centro de la gente podía expresar allí alguna enseñanza, algún entendimiento. Y lo explican así ellos, dicen, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Exponla, te vamos a oír. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Hablas de un crucificado, hablas de un resucitado, etcétera, etcétera. Queremos saber, pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque, aquí lo pone como una explicación, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas, en el Areópago, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué novedad habrá hoy? ¿Qué nueva palabra vendrá? Entonces, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Qué buena estrategia de Pablo! No se puso a criticarlos diciendo, ustedes son idólatras, inicuos, están perdidos, van al infierno. No, ni siquiera les descubrió sus tendencias. Les dijo, yo contemplo que son religiosos, que son devotos, entregados a las deidades. Esa técnica es la que tendríamos que usar los cristianos para alcanzar a la gente y presentarles el mensaje de vida.
Pero muchos quieren empezar regañándolos, criticándolos, y entonces aquellos cierran los oídos y no oyen más el mensaje. Pablo dijo, a ese Dios no conocido es al que vengo yo a anunciarles. Y les presenta así el panorama. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entendámoslo. Entendámoslo. El Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Muchos quisieran borrar este texto. Quisieran que no existiera. Porque le han dado más realce a un sistema religioso, a un edificio, a una construcción, que a lo que Dios dijo que era lo principal y lo básico: adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración no empieza ya en ese lugar de reunión. La adoración empieza en mi casa. Yo voy el domingo a la iglesia, pero tengo 6 días para comunión con el Señor. Y según lo que escribió Pablo en sus diferentes cartas, cuando yo fuera a la iglesia, a donde me reúno, soy yo el que tengo que llevar. Cuando os reunís, uno trae un himno, otro trae alabanza, otro trae profecía, otro trae revelación. Cada uno lo que trae es lo que tenemos que llevar allá, a la iglesia. Pero dice que Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Dios no nos está esperando allí. Dios está con nosotros cada día, cada minuto, cada instante, porque Él está presente en nosotros por el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto. Dice el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da vida. Es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Y dice Isaías 42:5, así dice Jehová Dios, creador de cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que en ella andan. Si bien el Dios Altísimo no habita en templos hechos de mano, así como dice el profeta. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día del cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El Areópago es el lugar ahí donde había un sitio para disertación. Tenían su ágora, tenían su auditorio, y allí
eran presentados a aquellos que tenían algo que contarle al pueblo, como Pablo. Les dijo Pablo que ellos eran temerosos de Dios porque ahí estaban todos los dioses representados, hasta el Dios no conocido, el Dios desconocido. Dice la leyenda que durante una pandemia ellos soltaban rebaños de ovejas ahí en esa colina del Areópago. En esa colina dice que donde la oveja se asentara, ahí era sacrificada y ahí ponían un altar. Cuando ya tenían los altares hechos, soltaban a las cabras o a las ovejas para sacrificio, y donde en el altar que se fueran a echar, ahí las sacrificaban. Pero algunas ovejas se sentaban lejos de los altares o se acostaban lejos de los altares, y esa oveja era consagrada al Dios no conocido. Cuenta la leyenda, ¿verdad? Entonces era la manera de que ellos identificaran así los altares. Pero Pablo les da aquí la evidencia del Creador. Y yo quisiera extenderme un poco más en la siguiente entrega, porque tenemos mucho de qué hablar aquí. Primero, la presentación que hace al Dios no conocido. Tenemos que irnos más adentro de esto, más a fondo, más profundo. Abre tu Biblia. Saca la palabra. Queremos comprobar lo que dijo Pablo. Tenemos mucho por hablar aquí. Y lo vamos a hablar en base a los escritos que tenía Pablo a la mano, que era el Pentateuco, los profetas y los demás libros que él ya tenía a su alcance. Y vamos a ver en la siguiente entrega cómo él comprobaba con las escrituras lo que estaba hablando. Aunque estos no eran creyentes en la ley judía ni en los escritos hebreos, pero sí estaban entendiendo claramente de lo que Pablo les estaba hablando. Y yo quisiera que si tú has entendido quién es Jesús y si tú has creído en él, confesando su nombre, dice la palabra, y todo el que invocare su nombre será salvo. En la siguiente entrega vamos a ampliar más todavía la presentación de Pablo en el Areópago. ¿Y de qué manera? Dejó bien evidenciado que él predicaba al Dios vivo, al Dios altísimo. Y en esa idea nos vamos a quedar para ampliarla en la siguiente entrega. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Tu palabra es abierta y da testimonio de quién eres tú, Señor. Da testimonio de tus siervos como Pablo. Da testimonio de los siervos como Timoteo, de Silvano, Silas. Y que tú, Señor, das testimonio de nosotros como tus hijos y como tus siervos. En el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, porque tú haces cosas maravillosas, cosas grandiosas, y queremos declarárselo a todos. Así como Pablo, a judíos, a gentiles, a toda sangre, decía él. A toda sangre queremos decirles, ¿quién es mi Dios? ¿Quién es mi Señor? Y así te damos la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Bethesda Radio, transmitiendo palabras de vida eterna de Jesús de Nazaret. Estamos esperando tus comentarios, tus peticiones. Queremos interactuar contigo. Queremos que esta fe sea transmitida para todos aquellos que la necesitan. Bendecimos a aquellos que están en necesidad, los que fueron víctimas de los desastres naturales en cualquier país, porque esto no está pasando solo en México, está pasando en muchos países, y estamos orando por los damnificados. Queremos compartir lo nuestro también con ellos, para que la bendición llegue hasta allá, especialmente por los que han puesto en oración a sus seres amados, a esos hombres de Dios que estaban trabajando en la iglesia y que fueron arrasados por la naturaleza. En el nombre de Jesús queremos bendecirlos, que mi Dios se glorifique en cada uno de ellos. En la siguiente entrega, ahora veremos de qué manera Pablo presenta magistralmente a su Dios, y nosotros queremos hacerlo así.
En el nombre de Jesús, reciban la bendición. En el nombre de Jesús.